Hebreos capítulo 12. Esta es la tercera y entiendo yo, la última parte de esta serie, esta pequeña serie de Sigamos en la Carrera. Sigamos en la carrera, Hebreos capítulo 12. Padre, mientras nosotros abrimos tu palabra, rogamos que tú te acerques a nosotros con gracia, para que nuestros ojos no lean palabras en español, sino que entiendan tu mensaje. Que nuestros oídos no oigan palabras en español, sino sean sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Que nuestra voluntad esté dispuesta. Te ruego, Señor, que te exaltes a Cristo Jesús y que tú hables a cada uno de acuerdo a lo que cada uno necesita. Es tu palabra, para siempre poderosa, eterna y gloriosa. Es tu voz. Permite, Señor, que tengamos la gracia para oírla, asimilarla y vivirla. Te lo pedimos, por favor, para gloria de Cristo. Amén. Hebreos 12, vamos a comenzar leyendo el versículo 25. Dice así la palabra de Dios: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pues nosotros vemos al principio del capítulo, ¿verdad?, que el Señor nos está diciendo que nosotros estamos en una carrera y pongamos nuestros ojos en Cristo, en Jesús, en esta carrera. Él es la meta, Él es nuestra motivación. Pongamos nuestros ojos en Jesús y sigamos entonces en esta carrera, poniendo de lado todo lo que nos estorba y vamos pues hacia el Señor Jesucristo, con los ojos puestos en Él. Entonces, a partir del versículo 12, vemos que el apóstol que escribió, o el escritor de las Escrituras, nos está motivando a que sigamos en esta carrera. Primero hablamos de una exhortación para permanecer en la carrera, donde él dice que, óyeme, vamos a levantar, a fortalecer las manos caídas y las rodillas paralizadas, y vamos a hacer sendas derechas, sendas de rectitud en nosotros, en nuestras vidas. Vamos a seguir la paz, vamos a traer armonía y santidad al cuerpo de Cristo. Vamos a mirar hacia adelante en esta carrera. También vimos una advertencia para los que estamos en esta carrera de la fe. La advertencia fue basada en la vida de Esaú. Esaú desechó las cosas eternas por cosas temporales. Él secularizó su pensamiento, permitió que su pensamiento fuera un pensamiento mundano, un pensamiento secular, y nosotros podemos caer en lo mismo. Después vimos la semana pasada una motivación para los que seguimos en la carrera, de los versículos 15 al 17, del versículo 18 al 27, porque ya no estamos en el monte Sinaí, sino estamos en el monte Sión. Nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Vimos aspectos de la Jerusalén, la celestial,
como un símbolo de las cosas eternas, de las cosas grandiosas, de la nueva creación, y debemos seguir hacia Jesús, el mediador de un nuevo pacto, versículo 24, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y ahora vamos a ver una determinación digna de esta carrera. El Señor nos ha colocado en esta carrera. Ninguno de nosotros puede decir, yo soy cristiano porque yo soy bueno. No, porque tú eres malo, el Señor te visitó para hacerte cristiano. O sea, es así, es el asunto. Necesitamos un Salvador porque por nuestro pecado, por nuestra maldad estamos condenados. Si nosotros fuéramos buenos, no habría necesidad de un Salvador. ¿No es así? Entonces, como hay un Salvador, único Salvador, el Señor Jesucristo, Él es la provisión de Dios para nosotros ser salvos. Entonces, ahora seguimos en esta carrera y nosotros al seguir en esta carrera debemos tomar una determinación. Okay. Hemos sido exhortados a fortalecer nuestras manos y las rodillas, a seguir en la carrera como creyentes, como cuerpo de Cristo, de manera individual. Hemos sido advertidos no ser como Esaú. Hemos sido motivados para mirar hacia las cosas eternas, hacia el futuro. Eso sea nuestra motivación, nuestro anhelo, ver al Señor cara a cara. Ahora tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer realmente? Recuerden, aquí en la carta está dirigida a los judíos que se habían convertido a Cristo, pero que estaban contemplando volver para atrás por causa de la presión de los judaizantes y por causa de la persecución principalmente. Esas dos razones. La persecución en los cristianos estaba recia. Los judíos, la religión judía, el judaísmo, era aceptado y tolerado por los romanos. Dejaban que ellos hicieran su asunto porque no había ningún peligro de hacer ningún tipo de revuelta en el imperio. Pero el cristianismo no. El cristianismo estaba creando una revolución, pero no una revolución política, una revolución moral, una revolución social, por causa de la transformación que el Espíritu Santo estaba trayendo a las vidas de aquellos que se entregaban a Cristo. Estaban abandonando sus ídolos, estaban abandonando las prácticas perversas, inmorales de la religión y de la sociedad. De hecho, los cristianos eran considerados ateos, porque solamente creían en un Dios y proclamaban un Dios. Eso era parte del odio que le tenían. Están desechando nuestros dioses. El de ellos es el mejor y los nuestros no. Esa era parte de la soberbia y de la ira que tenían en contra de los cristianos. Entonces, estos cristianos judíos, estaban pensando regresar a eso, regresar al judaísmo. No querían la persecución, y claro, ¿y quién la quiere? Y estaban bajo la presión de los judaizantes. Entonces la carta está dirigida a ellos. Y quizás más que una carta, es una prédica hablada, una prédica escrita, este libro de los Hebreos. Y ahora entonces ellos tenían que tomar una determinación. ¿Qué vamos a hacer? Ya que ha sido expuesto que Jesús es superior a absolutamente todo, es superior a la creación, es superior a los profetas, es superior a la ley, es superior a los ángeles, es superior a los sacrificios, es superior al templo, es superior a todos esos rituales, superior a Abraham. Ya que Cristo es superior a absolutamente todo y a todos, y además tenemos un montón de testigos que corrieron la carrera de la fe y tuvieron victoria. El Señor los reconoce, los coloca ahí, lo tenemos registrado como en el capítulo 11. Entonces,
¿qué ustedes van a hacer? ¿Realmente van a volver? ¿Ustedes no entienden lo que ustedes están perdiendo si ustedes vuelven para atrás? Además, recuerden, ustedes son hijos de Dios y lo encontramos ahí en el capítulo 12 también, del versículo 13 al 11. Si ustedes vuelven atrás, recuerden que como hijos de Dios, Dios ama a sus hijos y por lo tanto los disciplina. Ustedes vuelven para atrás, el Señor los va a disciplinar. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que el Señor quiere es que ustedes levanten las manos, fortalezcan sus manos, sus rodillas y sigan en la carrera con los ojos puestos en el Señor Jesús. Ahora, la determinación. Vemos en el versículo 25 que el escritor les está exhortando a la obediencia. Obedezcamos la voz de Dios. Una determinación digna de esta carrera es que en primer lugar obedezcamos la voz de Dios. Mirad que no desechéis al que habla. No deseches al que habla. Es mi percepción que quizás la mayoría de los hijos de Dios no nos damos cuenta del gran privilegio que es oír la voz de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que Dios se digne, o nos digne más bien, hablarnos? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que Dios, el Rey de Reyes, el majestuoso, el soberano del universo, se dirija a ti para comunicarte algo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, es la voz de Dios, y la mayoría de nosotros más o menos como que qué tremendo privilegio que Dios haya decidido hablarte, dirigir su voz hacia ti. El Rey de Reyes quiere hablar contigo. Wow. No menosprecies al que habla. No menosprecies la voz de Dios cuando Él te habla. Cada vez que abres la palabra de Dios, cada vez que escuchas una prédica, estás oyendo la voz de Dios. Él habla. Él habla. Pero me temo que a menudo, la mayoría de las veces, nosotros salimos de esa conversación con Dios sin ser impactados por la voz de Dios. No menosprecies la voz de Dios cuando te habla. Muchos somos selectivos para oír la voz de Dios. De parte de aquel sí, de parte del otro no. ¿Quién soy yo para decidir quién lleva el mensaje de Dios? Es verdad que no todo el mundo tiene la elocuencia de algunos que nosotros nos maravillamos con ellos. Pero el Señor no necesita elocuencia para hablar. Él solamente necesita un instrumento. Si Dios decidió hablar por medio de la burra, no menosprecies su voz por causa del medio que Él usó. Eso es peligroso y de hecho pudiera desvelar alguna soberbia en nosotros. Ya sea por medio de fuego, truenos, relámpagos, trompetas, terremotos o alguna otra sacudida, atendamos la voz de Dios. Pero pudiera ser que Dios hable a través de un silbido apacible y delicado. Y estimado hermano, si tú estás esperando un trueno, perderás la oportunidad de oír lo que Él te quiere decir. Como con Elías, ¿verdad? En 1 Reyes 19, el Señor lo manda a salir fuera, ponte delante del monte de Jehová. 1 Reyes 19, si quieren buscar, pueden buscarlo, versículo 11.
Él acababa de tener una gran victoria porque ejecutó los profetas y los sacerdotes de Baal, con el rey impío Acab presente. El rey no hizo nada, pero puso el rabo entre las piernas y fue corriendo donde su mujer a llorar. Mira lo que hizo Elías. Y Jezabel determinó que lo iba a matar. Y esas son las incongruencias en nosotros a menudo, que Elías no tuvo miedo de enfrentarse a 850 hombres y los mató uno a uno, pero entonces huyó de una mujer. Y hay mujeres que hay que huir de ellas definitivamente. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero él tembló. El Señor está de su lado, pero él tembló. Sí, es verdad. Le cayeron las manos, se le paralizaron las rodillas. Y dicen muchos libros dirigidos a pastores que los momentos de mayor debilidad, de mayor debilidad que tienen los pastores es después de un gran domingo, después de una gran victoria. Es necesario tener cuidado. Y bueno, eso pasó con Elías. Y dice, el Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Qué monte? Él salió corriendo y fue al monte Horeb. Y el Señor ahí le dijo, sal, ponte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová paseaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? El monte Horeb. ¿Qué es el monte Horeb? El monte Horeb es una cordillera y uno de los picos principales de esa cordillera es el monte Sinaí. Y en las escrituras normalmente cuando se refiere al monte Horeb es sinónimo del monte Sinaí. Elías sabía perfectamente, conocía claramente el relato de la entrega de los 10 mandamientos con Moisés. Y cómo el Señor hizo tronar ese mismo monte, y de un terremoto y fuego y viento, y se quebraron las piedras. Todo eso sucedió cuando Dios entregó los 10 mandamientos, y Elías lo sabía, pero Elías estaba buscando al Señor y no estaba ahí. Dios decidió en ese momento comunicarse con él exactamente de la forma contraria con la que se comunicó con Moisés y el pueblo. Un silbo suave y delicado, apacible y delicado. El Señor es que decide cómo va a comunicarse. De hecho, sí sabemos, es verdad, hermanos. Esta es la palabra de Dios, esta es la voz de Dios. Está completa, no hay más. Aparte de aquí, no hay más revelación de parte de Dios para nosotros. Revelación especial, no hay. Ahora, Dios utiliza esta revelación, esta palabra, para hablarnos como nos está hablando en este momento. Para hablarnos a través de un estudio bíblico, a través de una exhortación de algún hermano. Quizás a través hasta de algún regaño de alguna hermana o algún hermano. Si utiliza la palabra de Dios correctamente, es voz de Dios. Elías conocía, pero uno de los grandes problemas que tenemos al abrir las Escrituras y al orar es que lo hemos convertido en una actividad. Yo voy a hacer mi devocional, una actividad.
yo voy a orar, una actividad. Yo voy a la reunión de oración, una actividad. Yo voy a orar por esta lista de oraciones, una actividad. Es una cosa que tengo que hacer, en vez de una relación con fluidez. Hay una diferencia muy grande en algo que yo tengo que hacer y tener una relación fluida con mi Señor. Un tiempo de oración no debería ser una actividad que yo inserto, que yo tengo que cumplir dentro de mi horario, dentro de mi calendario de cosas a hacer, sino debe ser espontáneo con una parte de mi relación con el Señor, aunque esté dentro del calendario. Ahora es cierto que por causa de nuestra maldad, a menudo tenemos que forzarnos, obligarnos a orar y a leer las Escrituras. Sí, por causa de nuestra maldad tenemos que hacerlo a menudo. Pero amados, la oración no debe ser una actividad, debe ser una relación. Por eso es que después que leemos nuestro devocional, seguimos el resto del día desconectados de lo que leímos. No fui impactado por la voz de Dios. La misma palabra que creó los cielos y la tierra no me impactó cuando la leí. Por tanto, leemos la palabra, pero no hemos afinado nuestro oído para oír la voz de Dios. Le decimos cosas a Dios y le llamamos a eso oración, pero no hemos afinado nuestros oídos para escuchar la voz de Dios en el tiempo de la oración. Pero pastor, yo pensé que la oración era yo hablando con Dios. No, la oración es parte de una relación, una comunicación. En la oración, cuando tú estés orando, detente en algún momento y escucha. Aprende a escuchar la voz del Espíritu de Dios en el tiempo de la oración. Escuchamos una predicación, pero no hemos afinado nuestros oídos para oír la voz de Dios. ¿Qué está diciendo Dios a la IBC, a ustedes, a mí y a ti? ¿Qué te está diciendo a ti? Es importante lo que Él está diciendo a través de este medio imperfecto e inepto o cualquier otro medio. Es importante lo que Dios está diciendo. Además, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Acaso Dios habla por hablar? ¿Acaso lo que Él dice no es siempre, sin excepción, importante? ¿Habla Dios de más? Tengamos mucho cuidado con nuestras actitudes frente al mensaje de Dios y determinemos oír la voz de Dios, obedecer la voz de Dios. Aquí habla de que ellos desecharon, menospreciaron la voz del que hablaba. Y menospreciar la voz de Dios siempre viene con un precio y no querrás pagarlo. Dice ahí que no escaparon, versículo 25, al que los amonestaba desde en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Desechar significa rechazar, significa dejar una cosa por inútil, significa menospreciar, hacer poco caso o apreciar poco algo. Apartarlo de uno, desechar. Y dice mucho menos nosotros. Si ellos no escaparon, mucho menos nosotros. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son esos nosotros? Aquellos que estaban en ese momento. El escritor, los creyentes de ese momento. Esos son los nosotros ahí. Ellos ya tenían
mayor revelación de parte de Dios que los que tenían cuando rechazaron la voz de Dios. Pero ustedes saben que mucho menos nosotros, que ya pasaron casi 2000 años desde que esto fue escrito, y tenemos mayor revelación que estos mismos que recibieron esta carta. A mayor revelación, mayor responsabilidad. A mayor revelación, a mayor conocimiento, mayor compromiso y mayor obligación. Dios da pruebas de esto, de que esto es un asunto serio. En el versículo 26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Y no solamente eso, sino conmoverá no solo la tierra, sino también el cielo. Él está citando ahí a Ageo capítulo 2, versículo 6. No vamos a ir allá. Hermanos, cuando Dios habla, la voz de Dios siempre es para impacto eterno. Las cosas temporales son solamente servidores de Dios para dirigir la atención hacia lo eterno. A veces menospreciamos la voz de Dios porque Él decide traerla por medios que no consideramos dignos. Pero recuerda, Dios le habló a Naamán por medio de su esclava, una muchachita. Dios habló a Moisés a través de un incircunciso, su suegro, Jetro. Dios habló a Balaam a través de la burra. Y lo peor fue que él le hizo caso a la burra y se puso a hablar con ella. Y está registrado eso para vergüenza de ese profeta. Por lo contrario, nosotros lo que debemos hacer es atender, desear, apreciar y asimilar la voz de Dios. Cuando el pueblo de Dios hacía eso, atendía a la voz de Dios, oía y respondía y obedecía a la voz de Dios, tenía victorias. Dios siempre proveía, tenían paz, se fructificaban, la tierra producía, los adversarios los respetaban, el pueblo en armonía adoraba al Señor y el nombre de Dios resonaba por las naciones. En el Nuevo Testamento hubo una voz en el desierto, Juan el Bautista, y no la oyeron. Vino la voz de Cristo y no la oyeron. La voz de los apóstoles y no la oyeron. Estamos hablando de la mayoría. La voz de la iglesia a través de los siglos, pocos fueron los que la oyeron. La voz de la iglesia hoy. Dios usando a la iglesia hoy para proclamar su voz. Y son pocos los que la oyen de veras. Mi esposa y yo estábamos comprando algo ayer en la mañana en una tienda y mientras estábamos mirando las muestras, comenzamos a seguir la canción que estaban tocando en la radio. En la radio no, ¿cómo se llama? En los autoparlantes. Era una canción cristiana. Y bueno, cuando nos decidimos, fuimos a hablar con la joven que estaba ahí, y yo le pregunté, ¿por qué ustedes tienen música cristiana? Y dice, ¿cómo así? Bueno, ustedes tienen música cristiana que están oyendo, ¿por qué? No, porque eso para traer armonía, para traer paz. Ok. A veces no sabemos qué hacer con la voz de Dios. Y sí, ciertamente, hermanos, sí, a través de esas canciones, muchas de esas canciones son buenas prédicas. Cuando son buenas canciones, son buenas prédicas. Las canciones que cantamos aquí son muy buenas prédicas.
gracias al Señor, hermano Andrés ha ido depurando muchas de las canciones que hemos cantado, porque nosotros a través de los años cantamos canciones que tenían problemas doctrinales serios, pero las cantábamos. Y a veces hasta eran de nuestras favoritas. Pero hemos ido eliminando estas, hemos traído nuevas con mensajes que son tremendos. Y yo he conocido personas que se han convertido al Señor Jesucristo como producto de escuchar una canción cristiana. Yo no sé si usted lo conoce, pero yo he conocido personas así, porque es una prédica. Si la canción cristiana tiene un mensaje centrado en la palabra de Dios, es como si fuera una prédica. Y el Señor lo usa para traerlo a Cristo, entendiendo el mensaje. Pero gloria a Dios que el Señor sigue usando a la iglesia para proclamar su voz. Y gloria a Dios por ustedes, amados hermanos, que semana tras semana se exponen a la predicación de la palabra de Dios. Eso es glorioso. Y amados, no creamos que esto es glorioso por nosotros. No, es gracia de Dios actuando en sus vidas y en mi vida. Pero traigamos oídos para oír. El Señor Jesucristo siempre decía esto: el que tenga oídos para oír, que oiga. Traigamos oídos para oír la voz de Dios. Esto significa corazones tiernos, voluntad dispuesta para oír la voz de Dios. Así que determinemos oír la voz de Dios mientras el Señor nos tiene en esta carrera de la fe. Decidamos obedecer la voz de Dios, pero además de esto, Él nos habla de que debemos tomar una determinación, una decisión de tener esperanza, o sea, de hacer de la esperanza una base, un asiento, una zapata para esta carrera. Si el corredor, el que está corriendo, no tuviera la esperanza que ve al final la meta, el premio, muchos de ellos es sencillamente porque lo quieren hacer. No, yo voy a correr 10,000 metros, o sea, 10 kilómetros, y lo voy a hacer, y cuando yo termine lo habré logrado, aunque llegue en último lugar. Esa es su esperanza. Yo corro 100 metros y tengo que devolverme. Pero hay gente que no, esa es su esperanza. Oh, glorioso. Recuerdo una vez que estaba en Moca todavía, el hermano Francisco me dice: Pedro, vamos. Él le encanta, montaba bicicleta. Bueno, él tiene como 15 años más que yo, pero parece que tiene como 20 menos que yo. Él fácilmente agarraba su bicicleta y ya iba hasta Santiago y regresaba. Yo no le sabía nada. Un día me dice: vamos a montar bicicleta. Y yo, bueno, no, vamos, pastor, venga, que no sé cuánto. Y yo agarro una bicicleta que teníamos, no sé ni de dónde salió. Y él me estaba esperando en su casa, que era en la siguiente cuadra. Cuando yo llego allá, ya yo quería devolverme. Definitivamente yo no estoy para ahí. Entonces, bueno, y él todo entusiasmado, llegamos a lo que se llama la calle Rosario, que era porque él quería llegar a Salcedo. Cuando yo llego ahí, y yo voy, pero ya él le dije: mira, vete. Está bien, nos vemos allá. Yo digo: ¿nos vemos dónde? Después que él desapareció, yo me devolví. Hablando de rodillas paralizadas, bueno, eso es definitivamente, hermanos, tener esperanza de poder lograr. Hay personas que quieren lograr, pero nuestra esperanza es de otro tipo. No es una esperanza terrenal, es una esperanza eterna. Dice el versículo 27, y esta frase a una vez indica remoción de las cosas movibles, o sea, las temporales, las terrenales, como cosas hechas, ¿verdad? Para que queden, ¿qué?
las inconmovibles, las eternas, las que no se mueven, las que no son estremecidas. Ustedes saben lo que Dios ha decidido hacer. Dios ha decidido hacer un makeover, como hay un programa en la televisión, o había, que se llama a sí mismo makeover. Es unos individuos que llegan a una casa, y una casa de personas, normalmente de personas pobres, y le ofrecían un viaje a Disney. Entonces, bueno, nunca vinieron aquí, yo creo, de lo que yo vi, pero un viaje a Disney. Bueno, ellos se montan todos y se van para Disney. Mientras tanto, en esos 7 días que ellos duran fuera, este equipo viene y le renueva la casa completa, pero completa de arriba abajo, una casa absolutamente, totalmente nueva. Y muchas veces hasta la tumban y después le hacen una nueva en 7 días. El Señor, no sé si va a utilizar 7 días para hacer de nuevo un mundo, una renovación total a este mundo, una reestructuración total a este universo, la remoción de las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Hay un día final para las cosas existentes. Hay un día determinado por Dios, no sabemos exactamente cuándo, cuando Él eliminará el dolor, la angustia, la ansiedad, el sentido de pérdida. Él terminará con todo lo que representa este mundo temporal bajo la maldición del pecado. Esta creación, como nosotros la conocemos hoy, será reemplazada por una totalmente nueva, una creación completamente gloriosa. Algo de eso vimos la semana pasada. El reino del Señor Jesús es un reino inconmovible. El pecado y todas las secuelas habrán desaparecido. No sacudirá más esas maldades a algún punto de la nueva creación, ni la vida de nadie. Estaremos libres de todo eso. ¿Cuáles son las cosas que nos sacuden hoy en día? Hay muchas. Pues todo eso es traído por el pecado. La muerte, la enfermedad nos sacude. Todo tipo de pecado, como menciona el Señor Jesús: adulterios, fornicaciones, homicidios, violaciones, abusos, robos, estafas, engaños, falsificaciones y traiciones. Todo eso vemos día tras día en este mundo. Las cosas movibles serán reemplazadas por inconmovibles, por eternas. También las soberbias, envidias, avaricias, lascivias, malos pensamientos, enemistades, todo esto sale de nuestro corazón. Todo tipo de maldades, injusticias, perversidad, aborrecedores de Dios y de sus hijos que hay en este mundo. Un día no habrá más nada de esto, sino que reinará la paz. Viviremos en tranquilidad real en el alma. No habrá más sustos. Yo pensé, wow. Los metales, ni hospitales. Amén, es así. Físicamente este mundo será deshecho. El juicio comenzará a hacerse presente en la gran tribulación. Ahí el Señor va a comenzar a dar un indicio de lo que va a suceder. Segunda de Pedro capítulo 3, y pueden buscarlo si desean. Segunda de Pedro capítulo 3, dice así, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, una determinación, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pero fíjense el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Mientras esperamos la remoción de las cosas movibles, el Señor quiere traer almas a Cristo y nosotros somos el instrumento para ello. Pero, amados hermanos, el creyente no va a pasar por este día del Señor. En primera a los Tesalonicenses capítulo 5, pueden buscarlo, primera a los Tesalonicenses capítulo 5, habla del día del Señor. Después de hablar del arrebatamiento, en el versículo 1, Pablo sigue hablando, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis, es algo cierto para ellos, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, el día del Señor es un acontecimiento de juicio. El día del Señor involucra a toda la tierra. Habrá acontecimientos diversos que son señales claras antes de la venida de Cristo en gloria para establecer su reino. El día del Señor no incluye a la iglesia. Fíjense la clara distinción en este pasaje entre ellos y nosotros. Está muy claro en este pasaje. Habla a los hermanos con tono de despreocupación. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea que ya ellos conocían esto y lo que él está haciendo es afirmando esta verdad o agregando algunos detalles de cosas que ellos ya sabían. No los está alertando. Aquí no leemos un tono de alerta para los hermanos. Dios dice, porque vosotros, fíjense cómo dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor viene como león, como ladrón en la noche. Y después dice que cuando digan, ¿quién? Ellos, digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, o sea, no sobre todos, sino sobre ellos, no sobre vosotros, sino sobre ellos, destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán ellos. Mas vosotros, ustedes ven la distinción tan clara en este pasaje. No durmamos como los que duermen, ellos son otra cosa, ellos sí duermen, se embriagan, nosotros no somos así, una distinción clara. Y al final dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros como hacéis. Imagínense que él estuviera hablando de un juicio también sobre la iglesia. Mira, va a venir un juicio como nunca antes y ustedes van a pasar un juicio terrible, por lo tanto anímense los unos a los otros. No tiene sentido eso. El Señor está diciendo, no, ustedes no van a pasar por eso, pero va a venir. Ese día del Señor va a venir. Ese tiempo de remoción de las cosas movibles para que queden las inconmovibles, las eternas, sí va a venir. Estos judíos que estaban contemplando volver al judaísmo, pero qué locura ellos estaban tratando de hacer.
Las cosas movibles van a ser eliminadas, los sacrificios, los altares, la circuncisión, las vestimentas sacerdotales, la Torah, el templo mismo con su lugar santo y su lugar santísimo. Todo va a ser eliminado. Los utensilios, las fiestas, los días sagrados, todo será removido. El judaísmo no será más. De hecho, ya no es más. El tipo de judaísmo que ellos practicaban no era aceptado por el Señor. Se concentraba en lo externo. Por eso el Señor Jesús a menudo le decía a los líderes religiosos, sepulcros emblanquecidos, pintaditos de blanco por afuera, pero no quieras tú abrirlos para ver qué hay adentro. Todo esto ya ha sido, de hecho, sustituido por Cristo y el Evangelio. Es hora de volver al Señor. Es hora de atender a su voz para que afirmemos nuestra esperanza en Él. Entonces, hermanos, la determinación que debemos hacer, oír, obedecer la voz de Dios, vivir en esperanza o con esperanza. Y Él también dice, tengamos gratitud, versículo 28. Tengamos gratitud. Vamos a determinar, hermano, vamos a tomar la decisión de tener una vida identificada por estar agradecidos de Dios. Hay creyentes que no viven así, sino que es con una queja constante. Se quejan constantemente de todo. Se quejan de su trabajo, se quejan de su carro, se quejan de todo, se quejan óyeme, los pajaritos, de lo que sea. Si hace frío, se quejan del frío. Si hace calor, se quejan del calor. Si no hace nada, se quejan porque no hace nada. O sea, es una queja constante en vez de estar agradecidos. Y es demasiado por lo que nosotros debemos estar agradecidos como hijos de Dios. Miren, por ejemplo, Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y el versículo 29 anterior dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Cristo. Y Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Amados hermanos, pero esto es para hacernos explotar la mente. Esta realidad debe provocar tremendo asombro en nosotros. ¿Cómo así? Pero vamos a pensar en esto. Dice antes de la fundación del mundo, antes de la creación, no existía tiempo, no existía nada como nosotros lo conocemos. Dios es. Y en ese momento entre comillas, porque no había tiempo, Dios piensa, yo voy a crear un mundo, voy a crear gente. Y Él cruzó ese espacio de la eternidad, por así decir. Cruzó el tiempo que Él creó a través de los siglos y de los siglos. Y llegó al punto donde estás tú. Y Él en su mente, allá antes de la creación del mundo, Él te conoció y te eligió para salvación. ¿No es eso para estar agradecido? Y hay algunos que creen que la salvación es por obras o por religiones. No, fue allá antes de la creación del mundo que Dios decidió hacer eso. ¡Wow! Esto es increíble. Tener gratitud y cómo no. Que Dios me esté hablando aún hoy, conociéndome como Él es. Wow, cuando llegó el tiempo, Dios ejecutó su plan perfecto. Y llegó el momento y tú fuiste salvo.
y Él te ha traído a través de ese tiempo hasta aquí y te ha sostenido, ¿cómo no estar agradecido? Aún con las pruebas debemos estar agradecidos. ¿Por qué? ¿Ustedes se imaginan que no existiera esta promesa? Que Dios no va a permitir que tú tengas una prueba en tu vida mayor de la que tú puedas soportar, sino juntamente con esa prueba Él te va a dar la salida porque Él es fiel para que tú puedas soportar. ¿Tú te imaginas que esa promesa no existiera? El tipo de pruebas que vinieran a nuestra vida. ¿Cómo no estar agradecido? Nosotros salimos fortalecidos de la prueba. ¿Cómo no estar agradecido de que Dios nos haya insertado dentro de la iglesia? Que somos el cuerpo de Cristo. Es más, el Señor nos llama su esposa. ¿Y ustedes creen que Dios, nuestro Señor Jesucristo, no va a cuidar de su esposa, de ti? ¿Cómo no estar agradecidos? Si Él nos ha prometido eternidad juntamente con Él, ¿cómo no estar agradecidos si Él ha provisto para nosotros constantemente? Tened gratitud y mediante ella, entonces viene el último, sirvamos a Dios, versículo 28. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Pero, o sea, con todo esto como base, el servicio debe ser automático. Y sin embargo, es tan difícil para algunos de nosotros dar el primer paso, y el segundo y el tercero, y mantenernos en la carrera. Teniendo todo esto en cuenta, o sea, el servicio debería ser espontáneo, es más, nosotros deberíamos ahora mismo estar como en aquel tiempo que estaban ofrendando para el tabernáculo, que los líderes tuvieron que decir a Moisés, Moisés, dile al pueblo que no ofrende más porque ya tenemos demasiado. Así deberíamos estar nosotros con una fila de gente que quiere servir y nosotros diciendo, espérense, que ya no tenemos dónde servir. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo no voy a entregar mi vida para servir al Señor? Agradándole con temor y reverencia. Sirvamos al Señor. Estemos agradecidos, sirvamos al Señor. Y Él termina diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y por qué mencionar eso en este texto? Bueno, hermanos, Él había dicho que Jesús es mediador de un nuevo pacto y nosotros nos hemos acercado a Él. No hay más juicio para los hijos de Dios. Puede ser un estímulo para recordar que vendrá justicia en algún momento, justicia perfecta en contra del pecado. Puede ser para recordar a los creyentes que Dios sí llevará a cabo su juicio como un fuego consumidor. Puede ser que también recordemos lo que dice 1 Corintios capítulo 3, que dice que pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. Está hablando a los creyentes. Dice, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento Jesucristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego.
Entonces, para el creyente verdadero, ya está puesto el firmamento, es Jesucristo, el cual es Jesucristo. Ahora, sobre ese fundamento, nosotros debemos servir al Señor. Y ese servicio va a ser probado algún día en el tribunal de Cristo. ¿Se quemará nuestra obra? ¿Le estamos ofreciendo al Señor madera, heno, hojarasca? ¿O le estamos ofreciendo oro, piedras preciosas, plata? ¿Qué vale tu vida? ¿Estaremos dispuestos realmente a entregarnos al Señor, tomar la decisión para servirle para gloria de su nombre? El Señor nos invita a hacer una evaluación constante. Decidamos pues, tomemos pues una decisión que es digna de esta carrera en la que el Señor nos ha puesto. Obedezcamos la voz de Dios. Vivamos con esperanza. Hay un día que veremos al Señor cara a cara y estaremos para Él para siempre. Y agradecidos de todo esto, mientras estamos en esta carrera de la fe, sirvamos al Señor. Oh Dios del cielo, te damos gracias por tu palabra, por motivarnos, incentivarnos, redarguirnos, señalarnos, pero también, Señor, llenarnos de esperanza, de gratitud. Gracias por tu palabra, gracias por la Iglesia Bautista Cristiana. Gracias, Señor, porque nos has preservado durante más de 41 años. Bendito es tu nombre, Señor. Hasta que Cristo venga, ayúdanos a mantenernos fieles a ti, sirviéndote a ti, proclamando tu verdad, proclamando que tú eres el único y verdadero Salvador, el único y todo suficiente Señor del universo, Señor de nuestras vidas. Ayúdanos a disfrutar, a alegrarnos, a reírnos cuando te servimos, Señor, porque tú eres digno, solo tú eres digno. Habrás hablado a mi vida, habrás hablado a la vida de los presentes y aquellos que están viendo esto por internet o quizás en la grabación. Señor, haz algo para que tu nombre sea glorificado en nuestro medio. Esperamos tu respuesta, Señor, y volveremos para darte gracias en Cristo Jesús.